Saludos pilotos y pilotas del mundo. ¿Pilotas? ¿Se dirá pilotas? Saludos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí en este canal tratamos todo lo referente al mundo de los drones de consumo o de uso recreativo, drones FPV, ya ustedes saben, todo ese tipo de cosas. Hoy aquí en este canal vamos a hacerle una comparación al DJI Mini versus el DJI Mini SE, y yo les voy a mencionar aquí 7 ventajas que tiene o 7 mejoras que tiene el Mini SE sobre su antecesor, el DJI Mini. Así que espero les guste este video y sin más nada, venga video. El DJI Mini SE es una versión especial o edición especial que esta compañía DJI ha lanzado hace unos meses. Yo pienso que por la misma presión que está recibiendo por otros fabricantes tales como Fimi, así como Hudson. Este dron tiene un precio espectacular y yo sigo pensando que este todavía es el mejor dron para aquellos que se están iniciando en este hobby. Y aunque ustedes no lo crean, esta versión SE sí tiene mejoras en comparación con la versión inicial del DJI Mini. Vamos con estas mejoras paso por paso. ¿Qué le parece si empezamos mencionando sobre la batería? El DJI Mini original tiene una batería de 2400 mAh lithium, mientras que esta versión SE tiene una batería de 2250 mAh lipo. Ustedes dirán, pero la versión anterior tiene más miliamperes. La batería lipo son más poderosas, más livianas. Por lo tanto, cuando ponemos una batería lipo en este dron, lo que le falta de potencia o de miliamperes lo recuperamos con lo liviano de la batería. Un poco de matemática, mi gente. Las baterías lipos nos dan más poder, son más responsivas cuando exigimos poder que las baterías lithium. Por lo general, las lithium son baterías que se usan mucho para equipos como laptop o celulares, ya que estas baterías se pueden comprimir o se pueden hacer más comprimidas que las baterías lipo. Así que un punto para el Mini SE. Ahora sigamos con el conector del DJI Mini original, que traía un micro USB, mientras que el Mini SE tiene un USB Type-C, lo cual permite transferencia de data mucho más rápida, así también como carga mucho más rápida. Por lo tanto, tenemos ya la segunda cualidad del Mini SE contra su antecesor. Ahora vamos con la tercera, y es que la versión inicial del DJI Mini tenía una resistencia al viento escala 4, mientras que esta versión SE tiene escala 5. Por lo tanto, la versión anterior soportaba vientos de 27 kilómetros por hora, mientras que esta versión soporta o puede soportar vientos de hasta 31 kilómetros por hora, gracias de nuevo al tema de la batería, que es una lipo y nos da más poder. También los motores fueron un poco mejorados, así que otra cualidad más para el SE. Vamos a hacer una pausa en esta parte del video para pedirles a ustedes, por favor, que consideren suscribirse a mi canal y regalarme un like, que de esta manera ustedes ayudan a que estos contenidos sean promocionados por el algoritmo de YouTube. Muchas gracias. Hablemos un poco sobre el flight time. A pesar de que prácticamente estos drones dan el mismo tiempo de vuelo, yo he volado los dos drones y es un aproximado de 27 a 28 minutos. A pesar de que este tiene una batería de menos miliamperes, pero eso se compensa con el peso de la batería y el poder, como dije anteriormente. Dicho esto, mi gente, sigamos con otra cualidad que tiene el SE sobre su antecesor, el Mavic Mini. Esta sería la cualidad 4. Si nos fijamos, si ustedes tienen un Mini, el original, yo lamentablemente no tengo uno en este momento. El
DJI Mini original. Aquí en el brazo tiene una especie como de espuma o foam, mientras que esta versión SE, al igual que el DJI Mini 2 4K, viene con un cover sólido, lo cual permite que este dron tenga más solidez y más resistencia al viento. Así que esta es otra cualidad más que tiene el SE sobre su antecesor. Seguimos con la número 5 y vamos ahora a mencionar estos agujeros que tienen estos drones. Aquí ustedes pueden ver, ahí es donde está supuesto a estar los sensores de evasión de obstáculos. Pero ustedes dirán, ¿y por qué tú mencionas esto? Bueno, el DJI Mini original, estos agujeros ellos lo cubrieron con un stick o algo así, lo cual lo que hace que detiene el aire y perjudica en el rendimiento del dron. Sin embargo, esta versión, así como la versión 2 4K, ellos pusieron una mallita dentro de estos orificios, lo cual permite que el aire pase y enfríe la electrónica integrada en este dron. Al mismo tiempo permite que el dron fluya con más agilidad. Así que esta es otra cualidad que tiene el SE sobre el antecesor. Seguimos con la cualidad o la ventaja número 6 del SE sobre su antecesor, y en este caso serían los motores, ya que esta versión sí vino con unos motores un poco más poderosos con más KB que la versión anterior. Se dice que los mismos motores que tienen esta versión SE son los mismos motores que tienen la versión del Mavic Mini 2 4K. Por lo tanto, esta es otra grandiosa cualidad que tiene el SE sobre su antecesor. Y por último, mi gente, tenemos que las hélices de esta versión SE fueron mejoradas para dar un mejor rendimiento y unos vuelos más estables, más sólidos y más silenciosos sobre la versión anterior. Claro que las hélices tranquilamente se pueden cambiar si usted tiene la versión anterior. También no voy a mencionar esta, pero una de las cualidades también más importantes que tiene este dron sobre su antecesor es el precio de solo $299 aquí en América, que es una cualidad que es indiscutible, que es una de las mejores. Así que yo sigo pensando que este sigue siendo el mejor dron para beginners o para principiantes que se inician en este hobby. Si a ustedes les gustó este trabajo, piensan que este video fue de alguna manera instructivo, por favor consideren regalarme un like y consideren suscribirse a mi canal para que sigan recibiendo más videos así como este. Y sin más nada, mi gente, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.